versos 1 hasta el 12, y vamos a escuchar la palabra del Señor y después vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor, y luego vamos a orar al Señor y vamos a pedir su dirección, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que está escrito, lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría, y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, nuevamente acudimos a ti en oración con gratitud, con alabanza, con adoración, porque creemos que eres digno de eso, Señor. Eres digno de toda honra, eres digno de toda gloria. Eres el Todopoderoso, Señor, es soberano. Y por eso, Señor, nosotros te adoramos, por eso te alabamos. Señor, creemos también que tu palabra es nuestro sustento, que tu palabra, Señor, es tu revelación para tu pueblo, para nosotros, Señor. Y hoy día queremos rogarte, queremos pedirte humildemente que nos ayudes, que nos animes también con tu Santo Espíritu, de tal manera que nuestra vida esté receptiva, Señor, hoy día, receptiva a tu palabra, que podamos escucharla, Señor, con atención, que el mensaje de ella, Señor, sea para nosotros de ánimo, sea de alimento, sea desafiante, Señor, y si hay algo que nos hables tú, Padre, de lo que tengamos que arrepentirnos, que vayamos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, y continúes restaurando nuestra relación contigo, Señor, si es que esta está dañada. Padre, úsame también para honra y gloria de tu nombre, de tal manera que la predicación de tu palabra sea fiel al Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, es un texto que usamos mucho en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad. Tenemos un texto que, sin lugar a dudas, al recorrerlo, al leerlo, al escucharlo, se une mucho con el tema del capítulo 1. A mí me tocó predicar el capítulo 1 y por tanto no me fue tan complicado poder ver esa conexión con esta genealogía, ¿no es cierto?, que vimos en el capítulo 1. Porque allí veíamos, ¿verdad?, que el que iba a nacer, ¿no es cierto?, Mateo se preocupaba de eso, era uno que era de la dinastía de David, parte diciendo que era, ¿no es cierto?, el Cristo, el Mesías, era hijo de Abraham y también hijo de David. Entonces, esto se ve reforzado con el relato de que vemos que unos sabios, otras versiones de la Biblia habla de magos, ¿verdad?, que vienen en busca de un rey prometido. Algo que estos sabios, que estos magos que venían de Oriente, les fue revelado. Vamos a ver allí en el texto cuál fue la manera, cómo ellos conocían esto, cómo alcanzaron o cómo tuvieron este conocimiento.
tenemos que preguntarnos, esto a modo de introducción también y para descartar algunas cosas, ¿quiénes eran estos sabios de Oriente? ¿Quiénes eran estas personas que habían llegado de un lugar muy lejano a Jerusalén? ¿Quiénes eran? Probablemente los eruditos, ¿no es cierto?, los comentaristas bíblicos también, creen que, y es lo más seguro, en esto hay un tanto más de consenso, que eran un tipo de casta de científicos sacerdotes o científicos religiosos, un tipo, podríamos decir hoy día, de hermandad de origen medo-persa, y que se dedicaban al estudio justamente, no solamente de los escritos, sino que también al estudio del firmamento, al estudio de las estrellas, y buscaban hacer conexión con algún tipo de profecías, no solamente de su cultura, sino que también de otras, como el caso de la cultura judía. ¿Ya? Ahora, es importante también poder zanjar lo que la Biblia no dice, lo que el texto de Mateo en particular no dice, y tampoco en el resto de la escritura, con respecto a estos magos, a estos sabios, ¿ya? La palabra no dice, por ejemplo, cuántos eran. En la tradición está esto que aparentemente eran 3. Solamente dicen magos de Oriente, más de uno. Pueden haber sido 2, 3, 4, 5, 6, no lo sabemos. Pero sí era más de uno, ¿ya? Sus nombres tampoco lo sabemos. La tradición también les pone hasta nombres, pero eso no lo dice la escritura. El tipo de estrella que ellos vieron levantarse y que les señaló esto, tampoco lo dice. Muchos se aventuran a decir que fue un tipo de cometa, otro tipo de estrella. No, no lo dice la escritura, ¿ya? Entonces, lo que la palabra sí dice y lo que nos está llevando en el texto, ¿verdad? Es lo central, es la revelación de Dios aquí, es que pongamos atención justamente en quién es el centro. Y el centro del texto, el centro del Evangelio de Mateo, el centro de la Biblia es Jesucristo mismo, en este caso el verbo encarnado, que había ya nacido, ¿ya? Las demás cosas nos van a desviar, nos van a llevar por la tangente para preocuparnos de cuestiones que no son lo central aquí. Entonces, el sermón pasado incluso nos recordaba aquello, cuando Gonzalo, ¿verdad?, nos llevaba a poner el centro en este Jesús que tiene como significado el Dios que salva, o el Emanuel también que aparecía allí en el texto que predicó Gonzalo, Dios con nosotros. Entonces, ahora Mateo, si sigue inspirado obviamente por el Espíritu Santo, quiere dejar en claro que también este Emanuel, este Dios salva, este Jesús es rey. Eso es lo que quiere dejar en este texto, en esta sección del capítulo 2, quiere exponer y quiere dejar muy en claro que este niño que ya había nacido también es rey. Por lo tanto, vamos a tratar de separar o de dividir este mensaje en 3 puntos. El primer punto que vamos a poner atención es si este era rey, ¿por qué? ¿Había alguna necesidad? ¿Hay necesidad de un rey? ¿Tenía el pueblo en ese momento, el pueblo de Judá o Jerusalén o Israel, tenía la necesidad de un rey? Como segunda cosa, este rey, ¿sobre quiénes gobierna? ¿Sobre quién rige? ¿Será sobre algunos? ¿Será sobre muchos? Eso también vamos a dilucidar a la luz del texto. Y por último, vamos a ver que este rey tiene 3 tipos de súbditos, ¿ya? O 3 tipos de personas que de alguna manera el texto allí nos indica. Entonces, meditemos si es necesario entonces un rey. El texto hace alusión a la profecía de Miqueas, ¿ya? Cuando allí vemos en el capítulo 2, los versos 5 y 6, especialmente el verso 6, ustedes pueden seguir la lectura allí, está hablando, o los sacerdotes, los entendidos en la ley, los entendidos en la escritura, citan a el profeta Miqueas para referirse a dónde iban a ser este Cristo, dónde iban a ser el Mesías. Entonces, Miqueas es el que está anunciando en esa profecía, en ese tiempo, está anunciando que el pueblo de Dios
necesitaba o iba a venir un soberano que va a regir y va además pastorear al pueblo. Era un tipo de Dios, de rey pastor. Este soberano iba a ser un rey pastor. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos también, pensando en la profecía de Miqueas, es ¿por qué? ¿Por qué Miqueas profetiza esto? ¿Por qué Miqueas anuncia esto? ¿Qué es lo que vivía el pueblo de Dios en el tiempo del profeta Miqueas? Cuando uno va a la profecía de Miqueas, se da cuenta que está profetizando casi exclusivamente al reino de Judá. Estaba Israel, ¿no es cierto?, dividido ya entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y profetiza casi exclusivamente para el reino de Judá. Ahora, como yo les digo, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? El profeta Miqueas muestra de una manera muy evidente la decadencia generalizada de la sociedad, del pueblo, en este caso de Judá, pero en realidad en todo su contexto, tanto Israel como Judá, la decadencia que había allí. Fíjense y escuchen lo que nos dice el profeta Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 3 de esa profecía. Escuchen, dice el profeta, esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia, tuercen el derecho, que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sion será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá en un matorral. Estas eran las circunstancias en las cuales estaba viviendo el pueblo de Dios en tiempo del profeta Miqueas. Es decir, había podríamos decir, un caos en el sentido social, pero también de los gobernantes, de las autoridades. Estaban totalmente corrompidas. Entonces, en ese contexto es que la profecía de Miqueas dice, ustedes necesitan, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá necesita un rey, necesita a alguien que gobierne y que gobierne con justicia. Es justamente el pecado de Judá el que Dios toma en cuenta para disciplinarlos, ¿ya? Con el cautiverio babilónico que va a suceder, y Miqueas anuncia eso, que va a suceder después de muchos años, 100 a 120 años después aproximadamente. Entonces, con este panorama era evidente que necesitaban un rey, que necesitaban un gobernante justo, que trajera no solo justicia, sino que también paz, que trajera bienestar. Es parte de la profecía de Miqueas este anuncio también. Escuchen ahora, también esto está en el profeta Miqueas capítulo 5. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y entonces, convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. Eso está allí en el profeta Miqueas, creo que dije capítulo 5, en este caso es capítulo 4. Entonces, Miqueas está no solamente anunciando la necesidad, sino que también está anunciando qué es lo que va a hacer este nuevo rey, este rey de verdad, podríamos decir, este rey que es incorruptible. Entonces, en tiempo de Miqueas, de este profeta, que está inserto en el texto de Mateo, era muy necesario un rey, pero también era necesario, como yo les decía, también esta misma persona pudiese encarnar la función de pastorear, la función de cuidar, uno que fuera total y absolutamente confiable, alguien que fuese incorruptible. Allí aparece entonces este Jesús rey y pastor que Mateo presenta también. Escuchemos por último al profeta Miqueas, ahora sí en el capítulo 5, los versos 3 a la primera parte del verso 5. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre,
y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra, Él traerá paz. Entonces, el profeta Miqueas, estamos viendo el contexto de la profecía de Miqueas, que los sacerdotes, los escribas, aquellos que conocían de la escritura, y que Herodes les pide, ¿saben qué? Necesito saber dónde van a ser este que los magos o que los sabios andan buscando. Y citan Miqueas. Entonces, en el tiempo de Miqueas estaba sucediendo algo tremendamente conflictivo. El profeta predica, anuncia que iba a haber un cautiverio, pero que también va a surgir un rey justo, un rey que va a cuidar también de su pueblo. Pero el pueblo del Señor no solo necesitaba de un rey en aquel tiempo. En tiempos de Herodes, ahora volvemos al tiempo, podríamos decir, presente del texto, en tiempos de Herodes era muy necesario también. No era muy distinto lo que estaba sucediendo en tiempos del profeta Miqueas con lo que estaba sucediendo en tiempos del gobierno del rey Herodes, que ciertamente no era un rey hebreo, un rey judío. ¿A qué se enfrentaban los que vivían bajo el reino, bajo el poderío de Herodes? Bueno, Herodes era un déspota, era un sanguinario, un arrogante, un ególatra. Esto lo podemos ver incluso no hay mucha luz al respecto en los textos bíblicos, pero sí en la literatura extra bíblica se nos habla mucho de esto. Y es la razón de que Herodes fuera así. Es la razón por la que la gente de Jerusalén, como dice el texto, junto con Herodes, se turbaron. Se turbaron. Dice allí el texto de capítulo 2, verso 3, cuando lo oyó el rey Herodes, ¿qué es lo que oyó? Que andaban buscando a un rey que había nacido, a un rey de los judíos que había nacido. Entonces dice, lo oyó esto el rey Herodes y se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó también Jerusalén? Otras versiones lo expresan de esta manera. Se pusieron nerviosos. Se puso nervioso Herodes y se puso nervioso también toda Jerusalén. ¿Qué es lo que había? ¿Por qué se puso nervioso Herodes? ¿Y por qué se puso nervioso el pueblo? ¿Por qué se puso nervioso Jerusalén? Bueno, como yo les comentaba, Herodes era un déspota, era un sanguinario, un arrogante. Él estaba casado, la reina, entre comillas, la reina era una de descendencia, podríamos decir, noble judía. Y él asesinó a su esposa, asesinó a su suegra, asesinó a 2 de sus hijos, por temor a que le usurparan el trono, a que le usurparan el ser rey en Israel, rey en este caso en esa provincia donde estaba Jerusalén también. Es el gobierno del Imperio Romano quien lo puso a él por rey. Y él, por querer mantenerse allí y que nadie le hiciera sombra, podríamos decir que no existiese competencia política, asesinó incluso a su familia cercana. Entonces, cuando escucha Herodes y se entera también Jerusalén de que andaban buscando a un rey de los judíos que había nacido, chúngale, ¿qué va a hacer Herodes? No solamente Herodes se pone nervioso, sino que se pone nerviosa toda Jerusalén. Aquí va a arder Troya, como se puede decir también. Aquí algo malo va a pasar. Y esta es la razón entonces por qué dice el texto que se turba Herodes y se turba también Jerusalén. Era muy necesario entonces, como podemos ver, un rey justo en tiempos de que Herodes estaba gobernando Jerusalén y estaba gobernando toda esa región. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿y hoy? ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa en el mundo hoy? ¿Cómo son los que gobiernan las naciones? ¿Será necesario un rey? ¿Será necesario un gobernante justo? ¿Será pertinente hoy lo que el Evangelio de Mateo nos anuncia? Claro que sí. La única diferencia es que este rey ya vino. Este rey ya nació. Nosotros incluso lo celebramos, porque a pesar de que ahora está a la diestra de Dios Padre, regresará.
Y esa es la esperanza también de la iglesia. Regresará. La esperanza de su pueblo va a regresar para restaurar completamente su reino. Es en este sentido entonces que la iglesia clama, como lo anuncia Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Porque así como en tiempos de Miqueas, como en tiempos de Herodes, Cristo es la única esperanza para el mundo perdido. Y sigue siendo hoy nuestra esperanza, la esperanza para la iglesia y una esperanza para el mundo también. Una esperanza que debe ser predicada, una esperanza que debe ser anunciada. Como segundo punto dijimos que si bien es rey y anuncia el texto rey de los judíos, ¿será solamente rey de ellos? ¿Sobre quién es el rey? Los sabios llegan preguntando y buscando al rey de los judíos. Ellos investigaron según su sabiduría, según las naciones que tenían de la fe del pueblo hebreo también, investigaron sobre esta estrella que se levantó, ¿verdad? Y que de alguna manera le estaba indicando este acontecimiento, este evento histórico en el mundo, guiados misteriosa, pero a la vez milagrosamente por una estrella que cerca de aquel lugar nacería dicho rey. Lo interesante es que ellos no eran judíos. Estos magos, que no sabemos cuántos eran, pero lo concreto es que sí, eran sabios y que se mandaron un pique más o menos largo, ¿verdad? No eran judíos, no eran hebreos. Y sin embargo llegaron a adorar, llegaron a postrarse. No fueron allá en una visita diplomática. No llegaron a este lugar para decir, nosotros venimos de Oriente y nos mandó nuestro rey o nuestro gobernante y venimos acá a saludar. No, ellos no llegaron en ese tipo de visita, sino que llegaron a adorar. Dice el texto, y postrándose, lo adoraron. El texto nos enseña entonces que si bien el título de rey de los judíos era una verdad, porque Jesucristo sí vino a su pueblo, ¿ya? Lo era también para otros que no eran judíos, es decir, para los gentiles, para gentes de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Mateo está describiendo aquí y está recordando que este niño, este Emmanuel, Dios con nosotros, también era hijo de Abraham, era descendiente de Abraham, y que por medio de su simiente o de su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto subyace bajo el texto que nosotros estábamos leyendo y que nosotros estamos mirando hoy día. O sea, Cristo, este niño que nació, este niño que es rey sobre todos. Es rey sobre personas de todo pueblo, lengua y nación. Es decir, que la salvación también alcanzaría a los gentiles. Y aquí puede venir a nuestra mente el texto, o muchos textos que hablan de esto, y yo voy a ocupar algunos nada más, por ejemplo, de Génesis 22, verso 18, que dice, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el apóstol Pablo nos ayuda en esto y clarifica más esto, da más luz a esta noticia y a esta promesa, diciendo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, cuando escribe, ¿no es cierto?, ahí la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 16, dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Y dice, la escritura no dice o no expresa y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, o como dice la Reina Valera 1960, y a tu simiente, dando a entender uno solo, que es Cristo. Pero aquí, entonces, tenemos, o cabemos, mejor dicho, todos nosotros. La iglesia, Puente de Vida, es parte de esta promesa, porque está prometiendo que en la simiente, en esa simiente, en una que es Cristo, serán benditas o serán bendecidas todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel, no solamente los judíos. Incluso podemos ir más lejos en este sentido.
ya que Cristo, si bien es rey, es nuestro rey para bendición, él también será rey para juicio y perdición de muchos. En este sentido, otros quedarán sometidos también a su gobierno, a este gobierno regio, ¿ya? No como beneficiarios de la promesa, sino como el estrado de sus pies, como lo anuncia allí también proféticamente el Salmo 110, David. ¿Quién sino Dios, el Verbo encarnado, en esta, podríamos decir, poderosa fragilidad? Un niño frágil en ese momento, sin ninguna fuerza, pero poderoso ya, podía cautivar a estos sabios para pegarse, como yo les decía, una caminata a lomo de burro, de caballo o de camello de más de 1000 kilómetros. 1600 kilómetros aproximadamente caminaron o cabalgaron, o no sé cómo se dice a lomo de camello, camellaron, no sé. Pero caminaron 1600 kilómetros, imagínense, Santiago, Puerto Montt, Linares. Hicieron ese recorrido, no por bus, no en automóvil, no en barco, menos en avión. ¿Para qué? Para ir a adorar. Y el tercer punto, hermanos, para ir uniendo un poco todas estas cosas sobre este niño rey, pastor, y sobre quienes gobierna o quién está rigiendo hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los súbditos? ¿Sobre quiénes está, cuáles son las características, podríamos decir, de estos súbditos, de las personas? ¿Qué tipo de personas, sobre qué tipo de personas él está gobernando? El relato nos invita también, entonces, y este es un desafío para nosotros hoy día, y siempre en realidad, para poder identificarnos con algunos de 3 tipos de súbditos de este niño rey. Podemos ver representados estos súbditos en los sabios, a los que nos referimos recién, a estos que llegaron a adorar, en otro grupo de personas, en estos jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que el texto también nos habla, y en el rey Herodes. Quiero que partamos por Herodes. En este hombre, en esta persona del rey Herodes, podemos ver reflejado ciertamente a aquellos que de una manera decidida, de una manera abierta, sin tapujos, se rebelan contra el señorío de Cristo. Herodes miró a este niño no como la esperanza para su vida, sino que lo miró derechamente como un enemigo. Por eso que el texto nos dice que después, cuando continúa el capítulo 2, Herodes intentó matar a Jesucristo, haciendo una matanza de muchos niños. Entonces, en Herodes podemos ver reflejada esa clase de personas, esa clase de súbditos que delante de Cristo son enemigos. Herodes estaba cegado por sus propias ambiciones. Herodes estaba cegado por su propio pecado. Hoy en día, hermanos, hay muchos que son como Herodes. Hay muchos que se identifican a sí mismos como ellos, su propio Dios. Estas personas que son como Herodes detestan escuchar que alguien reine sobre ellos, que alguien sea el soberano sobre ellos. Aquellas personas, este tipo de personas, este tipo de súbditos hasta el día de hoy piensan que son autosuficientes en el más amplio sentido de la palabra. Incluso ellos pueden poner atención al mensaje de cierto evangelio que habla de este Jesús, que habla de un Cristo que es amoroso, que habla de un Jesús que busca sanar y que busca restaurar al hombre, pero rechazan el verdadero evangelio, aquel que habla de ese amoroso Salvador que busca sanar, pero también busca restaurar al hombre con una condición de ocupar el trono de su corazón. Y esto, hermanos, hasta el día de hoy, muchos rechazan. Yo
No me dejo gobernar por nada ni por nadie. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito un rey para mi vida. Yo no necesito a alguien que me gobierne. Y es ahí donde encuentran esta piedra de tropiezo que también anuncia el Evangelio, donde encuentran esta roca de escándalo que sin lugar a dudas hace caer y condena a los pecadores impenitentes. Los Herodes de hoy, los Herodes de siempre, pretenden y pretenderán ser sus propios reyes, ser sus propios dueños, viviendo la vida según sus propios estándares, ignorando que por el contrario, lo que nos enseña el Evangelio y lo que nos enseña este viejo catecismo de Heidelberg, que nuestro consuelo no está en que nosotros seamos nuestros propios reyes y nuestros propios gobernantes y nuestro propio Dios, sino que nuestro consuelo está en que no nos pertenezcamos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que ese catecismo dice en la primera pregunta que nuestro consuelo es que en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que a nuestro fiel y Salvador Jesucristo? Por tanto, podemos encontrar en la persona de Herodes un tipo de súbdito, que es este tipo de persona que decididamente es un enemigo de Cristo y que no puede escuchar, porque eso no es que le aterre, sino que le da repulsión escuchar que alguien pueda gobernar su vida, que alguien pueda ser el dueño de su vida, y rechaza el Evangelio y rechaza a Cristo. Cristo desde que nació fue rechazado. Cristo desde que nació tuvo oposición. Apenas nació, es decir, 2 años aproximadamente tenía Jesucristo cuando suceden estas cosas. Ya había enemigos de él, no solamente uno como Herodes, sino que muchos otros. Pero pasemos también a un segundo grupo, a un segundo tipo de súbdito, porque no hay lugar a dudas que este rey también reina sobre ellos, quieranlo o no, que está representado en los sacerdotes y maestros de la ley. Aquí podemos ver a personas judías que no solamente eran judías, sino que además eran instruidas, eran educadas, podríamos decir, o como se dice vulgarmente, eran escueleadas, tenían un paso en nuestro tiempo, podríamos decir fácilmente que eran universitarios, que eran licenciados, tenían maestrías, tenían doctorados, ¿no es cierto? Estos, ¿no es cierto?, también aquí representan un tipo de persona. Tenían todas estas características, instruidas, conocedoras de las Escrituras, pero con un corazón lejos de Dios. Como denunciara el profeta Isaías, eran parte de un pueblo que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Evangelio nos recuerda que ser educado, que ser incluso instruido en las Escrituras, que conocer las doctrinas del Evangelio no hace salvo a nadie. Eso no salva a nadie. No salva al hombre, sino que la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús y su obra sustitutoria, como cantábamos delante, glorioso intercambio. De eso se trata el Evangelio. No se trata de conocer, no se trata de saber, sino que se trata de lo que Cristo, de lo que Dios a través de Cristo hace en nosotros, de lo que Cristo hace en el hombre. Conocer de Dios, conocer de Cristo nunca ha salvado al hombre. Es una relación renovada, restaurada con Dios, y que Él mismo obra por medio de Cristo, la que nos pone en una condición de hijos de Dios. Lo que pone en evidencia de que estos sacerdotes y maestros de la ley no eran verdaderos adoradores, es que sabiendo, y eso el texto lo muestra, sabiendo, incluso recitando, quizás de memoria, la profecía de Miqueas, dando luz a los sabios que habían llegado de Oriente, que sería justamente en Belén donde nacería el Cristo,
Y a pesar de eso, no van junto a los sabios, no van junto a los magos a buscarlo, a encontrarlo y a adorarlo. ¿Se fijan qué paradójico es esto? Ellos conocían, preguntan personas extranjeras dónde iban a ser porque querían ir a adorarlo, pero ellos no van. Esto que conocían conocían las escrituras, conocían lo que iba a suceder, no van y no van a adorar. Sino que lo que sucede aquí es que muestran una completa indiferencia ante esta noticia. En realidad, no prestan atención al Evangelio. En realidad, están siendo pasivos al Evangelio. Son indiferentes. La noticia es, ¿dónde está el que ha nacido? O sea, le estaban diciendo a estas personas que conocían de la palabra del Señor, que conocían de la Escritura, el Mesías nació, el Cristo nació, y ellos impávidos. No les pareció nada de otro mundo y se quedaron ignorando la necesidad urgente que tenían también de una relación que estaba rota, que fuese restaurada. Estos entonces representan al tipo de personas que, si bien no niegan la existencia de Dios, de este Dios trino y uno, son total y absolutamente indiferentes. Y la indiferencia, en este caso, la indiferencia es pecaminosa. La indiferencia les estaba condenando. Son contados, podríamos decir, incluso dentro de los cristianos, como los sacerdotes y maestros de la ley pueden ser versados en la palabra del Señor, aterrizando esto y aplicando esto a nuestros días. Muchos cristianos, muchos que llevan el título de cristianos, pueden ser versados en la palabra del Señor, conocedores de las Escrituras, y así todos seguir siendo indiferentes al Evangelio, indiferentes a este Cristo que había nacido, indiferentes a este verbo que se había encarnado. No son adoradores en espíritu y en verdad, aún están en sus pecados. De hecho, su más grande pecado es esta indiferencia ante el soberano y ante el santo. Delante de Dios, este tipo de personas son tan culpables y despreciables como el mismo Herodes, que sin la luz de Cristo que los alumbre, su destino es, sin lugar a dudas, el infierno. Pero pasemos, en último lugar, a estos sabios de Oriente. Curiosamente nos encontramos con que los verdaderos adoradores son inesperadamente aquellos ajenos al pueblo de Israel, aquellos ajenos a los que vino principalmente, ¿no es cierto? Porque la salvación viene de los judíos, a los que vino principalmente Cristo. Aquellos venidos de lejos, a los que a los ojos de la mayoría es imposible puedan tener y gozar el beneplácito de Dios. Él, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, los llama. A ellos se les revela, se les muestra. Y lo hace por medio de lo que conocemos como la revelación primero general, por el resto de la creación. Una estrella que se levanta en el oriente. Así nos lo enseña y nos recuerda la Escritura, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en el verso 20, que dice, porque desde la creación, o sea, desde el inicio, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben, se pueden percibir claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Estas personas habían experimentado esta revelación general a través de lo que Dios también había creado, de que había nacido este Cristo y que debían y estaban impelidos a ir a adorar. Pero esto les fue confirmado con la revelación especial, a través de la misma palabra del Señor, a través de la misma palabra de Dios, en boca del profeta Miqueas. Y paradójicamente, esa confirmación, como la vimos, es dada por boca de aquellos indiferentes a la palabra de Dios, por aquellos que no fueron a adorar junto con ellos.
Entonces, estos hombres, estos sabios, convencidos por el mismísimo Dios, fueron llamados y se postraron en adoración ante este verbo encarnado, ante este Emmanuel, ante este Jesús, ante este Dios que salva. Hermanos, meditando en la natividad de nuestro Señor, meditando en su palabra hoy, tenemos que probarnos a nosotros mismos. Hoy día tenemos que probarnos a nosotros mismos. Los que están escuchando tienen que identificarse con uno de estos tres tipos de súbditos. Solo uno de ellos representa a los verdaderos hijos de Dios. Ciertamente, muchos hoy pueden estar viviendo apariencias y de apariencias. El Señor nos libre de aquello. Pero hoy día también hay salvación. El Señor hasta el día de hoy está llamando a sus santos escogidos, esos que aún no se encuentran con el niño de Belén, aquellos que aún no se encuentran con aquel Dios hombre que se dio en rescate por el pecado de su pueblo. Si ese es tu caso, ven en arrepentimiento y fe. Serás tiernamente recibido por Dios Padre y podrás caminar en novedad de vida. Incluso si hoy día eres enemigo de Dios, así como lo fue Herodes, también la salvación puede alcanzar para ti. Y por otro lado, si al probarte a ti mismo y por la gracia del Señor, te das cuenta que eres como aquellos sabios de Oriente que en verdad adoran al Mesías prometido, tienes que saber también y debes recordar que adorar en Navidad y que adorar a partir de la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo implica caminar en un sentido opuesto al resto del mundo, en un sentido opuesto al resto de la humanidad. Es decir, esto no es barato, esto tiene costo. Tenemos que adorar y tenemos que caminar y tenemos que ir en un sentido opuesto a los Herodes de este tiempo, en un sentido opuesto a los maestros de la ley de este tiempo. Eso tendrá sin lugar a dudas contrariedades para quienes son los verdaderos discípulos de Cristo. Así como el Cristo, lo recordamos hace un ratito atrás, este niño fue rechazado. Quienes vivan por su nombre serán rechazados también. Recordemos aquí las palabras en la oración de Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad implica ir en contra del mundo. Y eso trae problemas. Pero Él ha rogado por nosotros. Mientras esperamos que Él regrese, como lo conversamos antes, mientras esperamos que Él venga a restaurar completamente este reino, Él ha orado por nosotros y sigue intercediendo por nosotros, porque oraba al Padre y sigue intercediendo de esta manera: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Si tú, al probarte a ti mismo, has encontrado que por gracia del Señor estás reflejado en esos sabios de Oriente que fueron y adoraron al Señor Jesucristo que había nacido, ten en cuenta que el Señor sigue cuidando de ti, que el Señor sigue cuidando de la iglesia hasta el día de hoy. Hermanos, con esto en mente, con esto en nuestro corazón, podemos seguir en actitud de adoración humilde y de manera muy especial en este tiempo de Navidad, alabando y adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor y Dios bendito, en este tiempo que esperamos celebrar